Bueno, siguiendo con la librería TK-Inter, vamos a ver el control visual ScrollTech, un editor multilínea. Hemos visto anteriormente el control Entry, que nos permite ingresar una cadena de caracteres por teclado en una única línea. El widget ScrollTech es similar al widget Entry, con la salvedad que nos permite ingresar múltiples líneas. Cuenta con métodos sofisticados para extraer trozos de texto ingresados en la componente. Para poder utilizar esta nueva componente debemos importar el módulo ScrollText del paquete TK-Inter. Y acá tenemos la sintaxis que ya vamos a pasar a usarla con un problema. El funcionamiento es importante, como extraer datos de ScrollText. Para extraer cadenas de caracteres de ScrollText debemos llamar al método get. El método get tenemos que pasarle dos strings. Por ejemplo, si queremos extraer todos los caracteres de la primera fila hasta los 10 primeros caracteres de la tercera fila, debemos indicar el primer string desde qué fila hasta a partir de qué columna. Desde la fila 1, columna 0, hasta qué fila, inclusive la fila 3 y columna 10. Fila 1, columna 0, hasta la fila 3, columna 10. Vamos a hacer un problema en el cual vamos a tener esta interfaz visual ScrollText, en el cual vamos a ver cómo copiar de un ScrollText a otro. Pero hay algunos métodos todavía que podemos nombrar. El método delete, le decimos desde qué fila, qué columna, y si le pasamos la constante tkn en la siguiente parámetro, va a borrar todo el control ScrollText. Y con el insert le decimos a partir de qué fila y columna, y le pasamos un string que es el que se va a insertar a partir de esa fila y columna. Lo vamos a probar con un ejemplo. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Confecciona un programa que contenga dos controles de tipo ScrollText. En el primero ingresamos por teclado cualquier texto. Mediante cuatro controles de tipo Entry, estos cuatro controles de tipo Entry, indicar desde qué fila y columna hasta qué fila y columna extrae caracteres del primer ScrollText y copiarlos en el segundo ScrollText cuando se presione este botón copiar. Esta es la interfaz visual que vemos y es el programa que vamos a pasar a codificar. Responde al ejercicio 253. Bueno, lo primero que importamos es la interfaz, el módulo TK-Inter. Creamos un alias del módulo TK-Inter. Procedemos a importar el módulo TTK, y también del módulo TK-Inter procedemos a importar el módulo ScrollText, y le vamos a crear un alias st para no tener que escribir tan largo de ScrollText todas las veces. Crearemos una clase llamada aplicación, definiremos su método init. Dentro del método init definiremos un atributo llamado ventana 1 y crearemos un objeto de la clase tk. Ahora crearemos el primer ScrollText. El primer ScrollText le llamaremos ScrollText 1 del módulo del módulo st, o el alias del módulo ScrollText en realidad es. Vamos a buscar la clase ScrollText y le pasaremos la referencia de la ventana 1 y el width de 50 caracteres que va a mostrar. Por alto va a mostrar 10 caracteres, la parte visual. Y vamos al ScrollText 1. Vamos a usar el sistema de grillas como layout: column 0, row 0, path en X 10 píxeles y path en Y de separación también 10 píxeles para que salgan separados los controles visuales. Vamos a llamar un método frameCopia. El frameCopia lo tenemos que codificar. El frameCopia lo que va a hacer, vamos a crear las 4 labels, los 4 entries y el botón dentro de un label frame. En un label frame, para evitar escribir todo este código, lo vamos a copiar en este momento y vamos a evitar. Bueno, básicamente, si lo explicamos, creamos un label frame y dentro del label frame empezamos a insertar las 4 labels y los 4 controles entry,
los controles entry tienen asociados los objetos de la clase string bar, que son los que van a guardar los 4 números que vamos a necesitar cuando se presione el botón copiar. El botón copiar va a llamar a un método que ya vamos a pasar a hacer, que es el que copia el contenido del scrollText 1 al scrollText 2. Terminemos en el método init, vamos a crear el segundo scrollText, el scrollText 2 del módulo st scrollText cell.ventana, y el width también lo vamos a hacer 50 caracteres y el key de 10 caracteres que se vea. ScrollText 2 lo vamos a ubicar en la columna 0 y en la fila 2. ¿Por qué no en la 1? Porque el label frame está ocupando la fila 1. El label frame, que es el que contiene todas estas labels, controles entry y el button. También vamos a hacer que el pad en X sea 10 píxeles y el pad en Y sea 10 píxeles. Finalmente no tenemos que olvidarnos del objeto ventana, llamar al main loop para que se muestre la ventana y espere escuchar eventos. Lo único que nos falta es el método copiar. El método copiar también voy a evitar escribir línea a línea y vamos a implementarlo, el copiar. ¿Qué vamos a hacer básicamente el copiar? Voy a definir 4 variables locales y voy a sacar con el método get de los objetos de la clase string bar que tienen los 4 datos cargados en los controles entry, y defino esas 4 variables: inicio fila, inicio columna, fin fila, fin columna. ¿Cómo extraigo el contenido? Habíamos dicho que hay un método get en la clase del scrollText, y el scrollText mediante el método get lo vamos a indicar. Recordemos, el primer parámetro es un string que está separado por puntos. Inicio fila, en qué fila vamos a empezar a copiar. Inicio columna, desde qué columna vamos a empezar a copiar. Fin fila y fin columna, que son los 4 datos que voy a cargar por los controles entry. Voy a borrar todo lo que tiene el scrollText 2 desde la fila 1 columna 0 hasta el final, y en la scrollText 2 insertos de la fila 1 columna 0 todo el string que hemos recuperado del scrollText 1. Para probar únicamente nos falta crear un objeto de la clase aplicación y podemos probar el funcionamiento de nuestra aplicación. Vamos a justamente a cargar 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, vamos a copiar desde la fila 1 columna 0, o sea donde está la U, hasta la fila 3 columna 3, o sea donde está hasta acá, hasta la E. Eso debería copiarse, como vemos, 1, 2, 3. ¿Sí? Queremos uno más, hay 4 y tenemos la S también. ¿Sí? Entonces, ¿desde qué fila hasta qué columna? Le indicamos de dónde vamos a extraer acá. Hasta, o sea, fila y columna de donde comienza. Fila y columna hasta el fin. Y nos va a extraer todos esos caracteres. Fila 1, columna 0, por ejemplo, fila 1, columna 3. Estamos copiando solamente ahí la primera fila. Bueno, este es el funcionamiento que tiene el control scroller text. O sea, en forma nos permite cargar múltiples líneas, y con el método get podemos, estamos viendo, con el método get extraer desde una determinada fila, columna hasta otra determinada fila y columna, sacar los caracteres. También podemos borrar con el método delete, que estamos haciendo el borrado del scrollText 2 desde tal fila, columna hasta el final, e insertar en cualquier scrollText desde una determinada fila, columna y el string que le pasamos que inserte. Estamos copiando de un scrollText a otro en este problema. Bueno, esto es lo mínimo que por lo menos podemos conocer de la clase scrollText para permitir entrar datos de múltiples líneas. Hasta acá la explicación del control scrollText. Gracias.